Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Libertad TV y Ministerios Ebenecer San Lucas Tolimán presentan una transmisión en vivo de nuestro servicio devocional. Esperamos que sea de bendición y edificación para tu vida espiritual. Damos bienvenida a todos, hermanos de la alabanza, bienvenidos también, y si pueden descender, vamos a iniciar con la palabra. Esta tarde se me ha dado la bendición de compartir el tema con ustedes, y antes de eso pues quisiera que oráramos por nuestro pastor. Él también está siendo usado en otro lugar, ¿verdad? Para bendecir al cuerpo de Cristo, porque en el caso de los ministros están siendo llamados para eso, ¿verdad? Para bendecir al cuerpo de Cristo. Vamos a orar por él para que en donde esté el Señor lo respalde, lo bendiga, lo utilice. Y nosotros pues también, usted puede orar por mí y yo por usted, para que tarde noche seamos edificados y bendecidos. Podamos orar. Oremos primero por nuestros pastores y luego oremos para que esta tarde sea de bendición la palabra. Señor bendito, gracias por este privilegio, Señor, que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ser equipados, Padre Santo, por permitirme, Señor, a mí personalmente ser tomado como digno, Señor, de impartir de tu palabra, Señor, de ser llamado un colaborador, Señor, en el nombre de Jesús, de ser llamado un servidor tuyo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, porque lo que no es tú, Señor, lo has llamado, Padre Santo, y nos has hecho sabios según la sabiduría de tu reino, Padre Santo. Gracias por este privilegio, Señor. Yo bendigo a los jóvenes, Señor, esta tarde con la delegación que se me ha dado, Padre Santo. Los bendigo, Señor, y que esta tarde sea de bendición tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues es una bendición para mí estar esta tarde en este lugar, y pues he estado tratando de estudiar un tema que me apasiona bastante, que es, dice que Jesús estuvo durante un buen tiempo en la tierra hablando sobre el reino, ¿verdad? Hablando sobre el reino, y dentro de nuestras coberturas se habla del reino, ¿verdad? Y hay varias cosas. Si usted no estuvo, yo quiero hacerle un resumen de lo que vimos. Me tocó hace un par de días, 15 días aproximadamente, un tema también que tenía que ver algo con respecto al reino, pero quiero recordarle algo de la introducción para que ustedes se familiarice con el tema, ¿verdad? Daniel, cuando fueron llevados con los siervos, eran 3, que alguien se recordará de los nombres, que a veces se nos va. ¿Alguien sabrá de los nombres de los siervos que se llevaron con Daniel, que fueron llevados cautivos? Sí, esos son los nombres que les pusieron, ¿verdad? Y como bien nos decían, nos recordamos más de los que le pusieron y no de los que tenían en el reino. Pero dice que había, cuando fueron llevados, tenían características. Dice que jóvenes en que no se hallara defecto alguno. Entonces yo sé que usted y primero yo venimos con diversas situaciones que necesitamos transformar, y el Señor ha estado haciendo la obra en nosotros. Entonces, de modo de que no haya en nosotros ningún defecto, sino que seamos como la luz de la aurora, ¿verdad? Creciendo hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, me parece que ya estoy conectado. Si me hacen favor de colocar por favor la presentación. Esta diapositiva es la que utilizaba yo para hablar con respecto al reino, ¿verdad? Y recordar a usted sobre la oración modelo. Quiero pedirles a todos, porque este tema va a ser un poquito práctico y al final vamos a hacer una actividad. Entonces, si usted tiene cuaderno, tenga su Biblia primero en mano, porque vamos a ver textos que voy a necesitar que usted me ayude a leerlos, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando, vamos a aprender esta tarde juntos sobre la cultura de templo, que usted ya vio el tema que fue anunciado para esta tarde.
Entonces hemos escuchado de que esta es una embajada del cielo en la tierra, la iglesia, ¿verdad? Es una embajada del cielo en la tierra. Ahora, ¿alguien sabrá o tiene en mente qué es una embajada? ¿O qué se hace en una embajada? O cualquier cosa que sepa, característica, concepto o algo de una embajada. Alguien que me ayude. Voy a esperar hasta que alguien me diga. No voy a esperar, pero sí hágase usted la idea. ¿Qué es una embajada? Hemos escuchado que la iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Pero la oración del Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir cuando dice venga a nosotros tu reino? Quiere decir que lo que se hace en el cielo, como se alaba en el cielo, queremos hacerlo aquí. Como se adora en el cielo, queremos hacerlo acá. Como se organiza todo en el cielo, queremos hacerlo en la tierra, ¿verdad? Entonces, como les decía ya, y quería recordarles un poco que la cultura, el reino tiene su cultura. Y en la cultura del reino hay principios, y yo les decía en ese lunes que me tocó, que los principios, por ejemplo, está el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha, ¿verdad? Y el que siembra escasamente, escasamente cosecha. ¿Por qué el estudiar bastante con respecto a la cultura del reino? Gracias, hermano. ¿Por qué hablar de esto? Porque si esta es una embajada del cielo en la tierra, ¿qué somos nosotros? Embajadores. Nosotros somos embajadores. Ahora, ¿qué es un embajador, verdad? Si no me respondieron qué es embajada, ahora ¿qué es un embajador? O sea, ¿qué características tiene que tener un embajador? Sí, son representantes, exactamente. Por ejemplo, Guatemala tiene su embajador en los Estados Unidos. ¿Y qué hace ese embajador en los Estados Unidos? Pues representa la cultura, representa los intereses, representa todo lo que Guatemala tiene, él lo representa allá. Entonces, si este es una embajada y usted es un embajador, debemos ser expertos en la cultura divina, ¿verdad? Debemos de manejar, pero así, o sea, ¿qué se hace en el cielo, verdad? Entonces, como le digo, no es que yo sea un experto, sino queremos aprender juntos, ¿verdad? Vamos avanzando. Entonces, esta cultura, el reino, tiene sus principios, tiene costumbres, tiene tradiciones, tiene creencias, tiene música del reino, como ya nos predicaron, ¿verdad? Si algún hermano de danza les dicen, miren, ¿por qué danzan ustedes de esa forma, verdad? ¿Por qué alaban ustedes de esa forma? Ustedes tienen que tener la palabra de que, bueno, primero, porque la palabra dice que en este tiempo se iba a restaurar el tabernáculo de David. Y el ¿qué se hacía? ¿Cómo danzaba? ¿Cómo alababa David, verdad? Entonces, a raíz de ahí ya tenemos cómo se alaba en la cultura, la música del reino. Todo tiene que ser conforme al modelo del reino. Entonces, resulta de que, como les comentaba en ese momento, muchas veces agarramos o tomamos hábitos que no son del reino. Entonces dice que la cultura tiene costumbres. Quiero partir de ahí. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿cómo se forma una costumbre? Si el reino tiene cultura y dentro de la cultura del reino hay costumbres, entonces ¿cómo se forma una costumbre? Y dice que los hábitos son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias, dice. Los hábitos se forman mediante la repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven costumbres. Pero quiero avanzar para hacer un resumen acá, porque ya para entrar directamente a la palabra, ¿verdad? Que todo esto que le menciono está en la palabra, por ejemplo, lo de la cultura, las tradiciones y todo, pero solo esa manera de introducción, ¿verdad? Entonces, acá dice que el hábito es la práctica constante de un acto, ¿verdad? Usted se levanta todos los días de madrugada a las 9 de la mañana, a las 7 le va a ser difícil levantarse más temprano si usted ya lleva un gran tiempo levantándose a esa hora, ¿verdad? Porque ya se volvió en usted una costumbre que inició con un hábito, que usted pues hubo un tiempo que no se ocupó, no hacía determinada actividad y
resultó que se empezó a levantar a esa hora. Esa práctica constante se convirtió en una costumbre y luego esa costumbre pasa a formar parte de su cultura. Entonces quiero que vayamos a la palabra, por favor. Primera de Corintios 15:33. Sí se ve ahí, ¿verdad? Yo creo que se ve mejor así. Y entonces estamos viendo sobre qué es sobre cómo se forma un hábito, una costumbre, ¿verdad? Entonces en 15, permítame, eran 15:33, sí es el 15:33. Creo que se me perdió la versión aquí, pero acá la tengo. En la versión dice 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero quiero enfatizar no tanto en las conversaciones, sino que dice corrompen las buenas costumbres. Esta palabra costumbres de acá dice para que, hablando de hábitos y costumbres, no son pensamientos humanos, sino que está en la palabra. Dice que esta costumbre, dice, viene del griego 1485, que es hábitos morales, dice. O sea, quizás esto lo había escuchado usted terrenalmente, pero está en la palabra, ¿verdad? Que son hábitos morales que vamos adquiriendo conforme al tiempo. Dice que costumbre es hábito, es decir, las costumbres reflejan el carácter o la moral de las personas. La forma en que nos comportamos, como dice, le dicen incluso en los establecimientos, o nos dicen a nosotros acá en la iglesia igual, ¿verdad? De que muchas veces acá o en la sociedad o en la escuela en donde usted se envuelve, reflejamos lo que hemos aprendido muchas veces en casa, ¿verdad? Y dice, hábito, es decir, las costumbres reflejan el carácter o la moral de las personas. El diccionario Bain dice, primariamente una guarida o morada, luego una costumbre, una forma de hacer, aparece, esto es conducta ética y moral, ¿verdad? Bueno, en fin, ya quiero tocarle eso, ¿verdad? Que lo que le comentaba, de que el hábito que iniciamos se convirtió en una costumbre, y esta costumbre forma una cultura. Ahora la cultura se distingue porque si nosotros estamos acá en la iglesia, ya formamos parte de un grupo, ¿verdad? Entonces vienen acá, nos visitan los hermanos y ya ven la forma en que nosotros hacemos el servicio y se adaptan a lo que nosotros vemos. Porque ahora quiero hablar de la cultura. Dice cultura ya como tal. Dice que es un conjunto de conocimientos, de ideas, de costumbres, de tradiciones que caracterizan a un pueblo, a una clase social o una época. Y luego otro diccionario dice que es la suma total integrada de rasgos de comportamiento aprendidos. Entonces esto, recuérdese que la cultura es rasgos de comportamiento aprendidos. Entonces todo lo que nosotros manejamos como cultura, hábitos, lo aprendemos, ¿verdad? Lo aprendemos por fijarnos en lo que hacemos en la iglesia. Si alguien nuevo o algún joven nuevo viene a la iglesia, él va a aprender de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque esa cultura se aprende por observación, ¿verdad? Entonces ya terminé con la introducción. Entonces así quiero hablarle esta tarde de la cultura de templo, ¿verdad? Y quiero entrar de lleno de una vez a qué es cultura de templo. Dice que la cultura de templo se refiere a cómo debe ser nuestra conducta, cómo es necesario comportarnos y conducirnos en la iglesia. Pues no es solo venir al templo, sino saber cómo comportarse dentro de él, ¿verdad? Ayer hermano Abner platicaba y hablaba sobre las grietas de los odres, ¿verdad? Y resulta que muchas veces nosotros nos congregamos, pero no recibimos la bendición
porque hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿verdad? Hay grietas que están haciendo que la bendición se escape, ¿verdad? Y resulta que muchas veces hay hábitos que hemos adquirido dentro de la iglesia que no son del reino, ¿verdad? Entonces, la cultura del templo se refiere a cómo debe ser nuestra conducta o cómo es necesario comportarnos y conducirnos en la iglesia. Pues no solo es venir, sino saber cómo comportarnos dentro de él, ¿verdad? ¿Cuántos me están captando el mensaje? Quiero aprovechar acá ahorita para tomar té, porque sí estaba mal de la garganta, entonces traje mi té porque sí lo necesitaba. Gloria a Dios. Entonces, como todo tiene que ir a la palabra, ¿verdad? Todo tiene que ir a la palabra. Entonces dice en primera de Timoteo 3, 14 y 15 en la Biblia del lenguaje sencillo, dice, le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, dice, espero visitarte pronto, le dice, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia de Dios, del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Entonces el apóstol Pablo, desde hace un tiempo venimos y todavía venimos preparándonos como generación de Timoteos. Si usted me ve acá, es por la misericordia del Señor y porque a través a veces de regañados o a través de las cuadradas que la misma palabra nos da, nos va preparando para lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo sé que el Señor también le va a dar la porción a cada uno de ustedes, ¿verdad? Usted no sabe en cuánto tiempo le queda para que el Señor le dé la bendición de estar acá también, ¿verdad? Samuel pues también tiene la bendición de compartir la palabra. En mi caso está acá y algunos jóvenes de la nada les estamos diciendo, vengan, ministren las ofrendas porque necesitamos avanzar, ¿verdad? Somos pocos, pero yo lo veo como un ejército, como un pelotón que estamos siendo equipados, que luego de acá le dice el pastor en las actividades de evangelismo, Susan, te toca predicar, ¿verdad? O Damaris le toca esto, Julio, Samuel, y de acá está saliendo los jóvenes que van a llevar la cultura del reino, ¿verdad? Que van a llevar la cultura del reino a las aldeas, a los pueblos, a su familia, a su casa, ¿verdad? Porque muchas veces no es necesario ir a buscar, y quiero aprovechar para contarles una experiencia, ¿verdad? Que tuve hace unos días en la última o penúltima actividad de evangelismo, ¿verdad? Estábamos en el parque y estaba que la bendición de la alabanza, ¿verdad? Resulta que muchas veces yo llegué a la iglesia por el ejemplo de un hermano que se congregaba a Iglesia Benecer, pero no acá. Pero el hermano transmitía un gozo, ¿verdad? Una alegría los lunes, y en la casa pues habían problemas y de todo, y uno andaba ahí con penas, ¿verdad? Pero cuando veía al hermano con gozo, siempre alegre y todo, yo un día, ahí sí que caí emocionalmente hasta abajo, que dije, ¿qué hará ese hermano, verdad? Nunca me habló del Señor. Yo miraba la felicidad y me decía, sí, es que nosotros nos congregamos en la iglesia, pero de tal municipio, cuando querrás anda, la iglesia está ahí arriba, y me dijo, hasta ahí. Pero un día que estaba hasta abajo yo me recordé, dijo, pero ¿qué hará este hermano que tiene una felicidad en todo lo que hace, en todo lo que hace, ¿verdad? Todos los días llega alegre. Entonces me vine solito a la iglesia, porque él ya me había dicho, pero fue por el ejemplo que él transmitió más que una prédica, ¿verdad? Entonces, cuando vamos y alabamos, yo lo veo también como llevar una bandera y sentar en decir, así se alaba en el reino, ¿verdad? En el reino somos alegres, en el reino somos gozosos, alabamos de esta manera. Resulta que estábamos en el parque y estaba la alabanza así fuerte, ¿verdad? Y yo iba con mis tratados buscando gente para hablar del Señor, ¿verdad? Resulta que en el círculo cercano en donde estábamos estaba mi papá. Yo no lo había visto y nosotros pues yo lo he visto en la casa, y resulta que cuando lo vi escuché la voz dentro de mí, ¿verdad? ¿A dónde vas? Y ahí tenés, ¿verdad?
¿Qué vas a ir a buscar si ahí tenés dónde empezar, verdad? Entonces fue que llegué con él, me senté y le empecé a hablar de la palabra. Pero cuando yo veía las danzas de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de todos, ¿verdad? Era una bendición grande que yo estaba hablándole a él, pero sentía el apoyo de ustedes a través de la forma en que estaban danzando, ¿verdad? Yo le cuento esta experiencia porque muchas veces estamos buscando otros lugares cuando en nuestra casa también hay necesidad de que llevemos el reino a nuestra casa, ¿verdad? De que usted vaya, comparta la palabra, comparta el reino, lleve el reino a su casa, ¿verdad? Entonces ese era un ejemplo, una experiencia que quería contarles, pero quiero continuar el mismo versículo, pero en la versión Reina Valera 60 dice: esto te escribo, dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces voy rápido porque si el tiempo avanza y quiero más que ministrar, pues hacer una actividad, pero que el Señor sea el que tome el control y me guía hacia lo que Él quiere hacer. Pero esta palabra conducirte que veíamos acá, conducirte dice que es la palabra del griego 390, que dice cómo es necesario comportarse, dice vivir de una cierta manera, volver a un punto o un lugar o manera de vivir. Y esta palabra casa viene del griego que es la palabra oikos, que significa familia, significa casa, significa hogar, significa templo, significa santuario y significa palacio. Entonces para fundamentarme quiero ir al texto, ¿verdad? De Timoteo 3:14. Da gloria a Dios. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa. Y acá es donde le digo, la casa, que significa afinidad, morada, literalmente o figurativamente, por implicación familia, ¿verdad? Nosotros somos una familia. Entonces dice en el diccionario TUGI, dice que es casa, familia, nación, pueblo, templo, palacio, ¿verdad? Como decíamos, esta es una embajada del reino en la tierra. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Entonces conducirte es lo que le decía, que es también, dice, regresar, voltear y regresar. Eso lo veía de una forma que quizás hay cosas que en algún momento habíamos hecho, buenos hábitos o buenas costumbres que en algún momento habíamos hecho, que ya no lo estamos haciendo. Y como dice Jeremías, dice, es bueno pararse en los caminos y voltear a ver y decir, bueno, esto estaba haciendo y ya no lo estoy haciendo. Era un buen hábito y lo tengo que retomar. Entonces dice, tengo acá, dice el diccionario Swanson, dice que es regresar o volver a un punto o un lugar. Dice que es comportarse, conducirse y vivir de una manera determinada. Aquí donde dice vivir de una manera determinada. Entonces dice, por ello el diccionario dice anastrefo, la palabra anastrefo dice que es retornar, dice conducirse, comportarse, por ello se traduce como conducirse. Entonces dice estar, vivir y volcar. Entonces solo era para que usted se dé cuenta de que esto está dentro de la palabra que le comentaba, ¿verdad? Que entonces la cultura del templo es saber cómo conducirnos o cuáles son los buenos hábitos que debemos de tener al estar en casa, ¿verdad? Entonces vamos a entrar, que hay diversos templos en la Biblia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo o el templo de Moisés, en donde estaba
el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Resulta que en ese tiempo, pues como lo hemos escuchado, bajo el imperio de la ley en ese momento era muy estricto, ¿verdad? Porque si alguien entraba en pecado, el sacerdote entraba en pecado al lugar santo, ahí mismo caía muerto, ¿verdad? Y entonces por eso es de que el pueblo tenía una reverencia a la palabra o reverencia a lo que se hacía, porque bajo la ley todo era más cardíaco, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Solo era un resumen de lo que en el Antiguo Testamento se hacía, que primero estaba el templo o el tabernáculo de Moisés, luego estaba el templo de Salomón, ¿verdad? Que en segundo libro de Crónicas 7:1 dice: y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, dice. Entonces, y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces en el templo de Salomón el fuego descendió, ¿verdad? Y así tenemos varios templos que se dieron en la antigüedad, pero ya esto fue también un resumen de los templos que se daban en la antigüedad, ¿verdad? Pero ya bajando esto a la cultura que debemos de manejar en el nuevo pacto, ¿verdad? En lo que estamos nosotros acá. ¿Cuántos tienen más de 12 años acá? Que levanten la mano todos los que tengan más de 12 años. Todos. Solo Sergio, y creo que Isaías estaba ahí, que no tienen más de 12 años. De ahí todos tenemos más de 12 años. Ahora, ¿por qué le hago esa pregunta? ¿Por qué que le hacía esa pregunta? Todos tenemos más de 12 años acá, ¿verdad? Todos. ¿Por qué le hacía eso? Dice, porque dice que dentro de la cultura judía se consideraba Banei Mitzvah o Bar Mitzvah para los varones, dice, que significaba hijo de los mandamientos o hijo de la ley. Y para hijo de la ley a los 13 años para los hombres, o Bat Mitzvah para las mujeres. Dice que las mujeres maduraban más rápido, por eso que ellas a los 12 años, dice, se les denominaba hija de los mandamientos o hija de la ley, quienes han alcanzado la madurez personal. Es decir, ya no son niños, sino que pasan a ser adolescentes, y todavía eso se muestra acá, ¿verdad? Porque a los 11 años le dan su diploma al niño y le dicen: bueno, gracias por estar aquí, que le vaya bien, ¿verdad? Y lo mandan para acá, lo mandan acá con nosotros. Entonces ya aquí vienen 12 años en adelante, son bienvenidos. Y Sergio, Isaías, qué bueno que estén acá, porque vamos a aprender a buena edad, ¿verdad? A cómo servir, a cómo comportarnos dentro de la casa del Señor. Ahora, ¿por qué le mencionaba esa situación? Porque resulta que muchas veces ponemos la edad como una excusa o como algo para decir: bueno, yo eso quizás va a ser para los mayores, pero yo me puedo ir a danzar, ¿verdad? Ahorita y después a la hora de la prédica me voy a la tienda a tomarme algo, ¿verdad? Entonces, pero resulta que a los 12 años, y lo vamos a ver con el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En el ejemplo de Jesús, que se dio eso a raíz de la costumbre judía, de que ya eran responsables y se les denominaba hijos de la ley o hijos del mandamiento, porque ya tenían conciencia, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra nuevamente, ¿verdad? En Lucas 2:41. Y si alguien lo tiene, que me haga el favor de leerlo así con voz fuerte, por favor, en lo que lo encuentra. Estoy viendo que algunos no tienen Biblia también. Hay que traer Biblia también, es parte de las costumbres del reino, ¿verdad? Entonces, que traigamos lo primero. Usted cuando viene a la casa, las señoritas, como costumbre del reino, su velo lo primero, ¿verdad?
Segundo, ya sea en el teléfono, está bien en el teléfono, o subirle de papel también está bien, pero vamos a ver más adelante esas costumbres del reino, ¿verdad? ¿Alguien lo tiene que me lo puede leer? No hay otro micrófono, ¿verdad? Voy a leérselo, acá ya lo tenía, pero por lo menos ya sé que usted lo tiene. Vamos a seguir avanzando porque si no, se me va a ir el tiempo y sí, todavía tengo algo acá. Dice, en Lucas 2, 41 y 42 dice, sus padres, está hablando de Jesús, dice, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Vamos a ver ahorita algunas de las costumbres de Jesús. Como les decía en su momento, todo lo que hacemos debe ir en relación a lo que se hace en el reino. Y pues Jesús, hombre, estuvo en la tierra y nos dio ejemplo en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una costumbre de Jesús, lo primero es ir al templo. Entonces usted está bien porque la primera costumbre la tiene porque está aquí esta tarde, ¿verdad? Entonces lo primero ya lo tiene porque es estar en el reino, estar en el templo, perdón, en el reino, también en la embajada del reino en la tierra. Entonces Jesús dice que cumplió 12 años conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces fueron al templo, que era lo que les decía, que a los 12 años les decían, bueno, usted ya dejó de ser un niño, ahora se convierte en un adolescente, un joven, se convierte en un hijo de la ley, un hijo del mandamiento, y se va, pues, va al reino, va. Dice que en el bar mitzvah también, cuando cumplían los 12 años, pasaban a ser ciudadanos judíos, no por los padres, sino por convicción propia. Ellos decían, bueno, ahora somos sujetos a la ley, porque ya tenemos 12 años, porque ya comprendemos y tenemos conciencia de los mandamientos de la ley, ¿verdad? Entonces Jesús dice que a los 12 años se fue y fue al templo, y resulta que el texto siguiente es muy conocido. Usted imagínese que ahorita esta tarde su papá lo dejó venir al servicio de jóvenes, ¿verdad? Y ahorita pues se preocupó un poco porque está lloviendo recio. Entonces dice, voy a ir a la casa, voy a ir a la iglesia, voy a ir a ver qué está haciendo mi hijo, ¿verdad? Y resulta que cuando viene a la casa, no sé si estoy bien de volumen o estoy creo que forzando un poco la voz, o me escuchan bien. Sí, más o menos. Dice que me den un poquito más de volumen porque si no sí me voy a quedar afónico rápido, por favor, hermanos. En lo que cierran las ventanas. Entonces, gloria a Dios. Ahí vamos a avanzar, ya son las 6:20 y no se me ha dormido, entonces vamos a ya ir avanzando, ¿verdad? Entonces dice que la primera costumbre del reino es de que Jesús iba al templo. ¿Y a qué edad lo hizo? A los 12 años, ¿verdad? Entonces, usted está acá, vamos por buen camino, y estaba narrando la historia de que su papá decidiera esta tarde venir a ver lo que está haciendo en la iglesia, ¿verdad? Y resulta que con Jesús sucedió esa situación, ¿verdad? No porque ellos decidieran ir a ver qué estaba haciendo, sino porque cuando regresaban del templo e iban de regreso en el peregrinaje, se imagina que no habían caballos, me imagino que caballos o burritos sí habían, ¿verdad? Pero no habían vehículos. Entonces ellos iban de regreso al templo, y yo me preguntaba cómo es de que no se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, ¿verdad? Pero resulta de que era un grupo de personas que subían al templo como de costumbre, pero no iban 3, 4, 5, sino eran como decirle la aldea Quishayá, por ejemplo, vamos a subir al pueblo porque allá está el templo. Entonces nos vamos a ir a 100 personas y nos vamos a ir todos platicando del reino, porque eso lo dice la Biblia, lo vamos a ver al ratito. Entonces venían platicando, dice, venían conversando, y me imagino que decían, bueno, Jesús que viene hablando ahí, seguro viene por ahí con alguien, viene hablando él. Y resulta que cuando llegaron no estaba él. Entonces regresan al templo. Ahí dice, bueno, vamos, lo buscan en otras áreas
Y como no lo encuentran, regresan al templo. Y es ahí donde en Lucas 2:46 dice, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Dice, pero miren qué estaba haciendo Jesús. O sea, vamos a aprender de Jesús, ¿verdad? Vamos a aprender de él, de sus costumbres, dice. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas, dice. ¿A qué edad lo estaba haciendo Jesús esto? A los 12 años, imagínense. Estaba en el templo, dice. Y ya llevaban 3 días en el que se había perdido cuando regresaron a verlo. Imagino que él llegó al templo, y por eso dice más adelante que me era necesario estar en la casa de mi Señor. O sea, ustedes me trajeron a los 12 años, hasta los 12 años me trajeron a la casa, y quieren que ahorita que me regrese inmediatamente. No, yo me voy a quedar, ¿verdad? Se quedó 3 días en la casa. Entonces, otra de las costumbres de Jesús era que iba al templo y se sentaba a escuchar y a aprender. Entonces, como decía Abner ayer, y dice nuestro pastor, a veces es necesario ser un poquito más específico, ¿verdad? Y está bien que muchas veces cuando vengamos, en caso de los hermanos de niños de danza o de alabanza y todo, es necesario hidratarnos, ¿verdad? Es necesario, porque nos desgastamos, pero es una buena costumbre. Eso súmelo a mi cuenta, ¿verdad? De que cuando usted venga, traiga lista su agua pura, o lo que usted vaya a beber, tráigalo en la mochilita y ya listo. Porque en lo que usted se sale a echar su vuelta y regresa, ya se perdió la base de la palabra, ¿verdad? Entonces usted venga ya listo, y como le decía, esto sí, súmelo a mi cuenta. Porque dice que Jesús, cuando regresó, dice que iba al templo y se sentaba a escuchar y a aprender, ¿verdad? Entonces, todo esto lo hacía a los 12 años. Estamos aprendiendo de Jesús. Entonces ya vamos 2 costumbres que Jesús hacía. ¿Cuál era la primera? Que iba al templo. La segunda, que iba al templo a escuchar y a aprender. Entonces, sigamos con las costumbres de Jesús en el templo, ¿verdad? Dice en Lucas 2:49, y les dijo, ¿por qué me buscabais? Les dijo Jesús a sus papás, ¿verdad? ¿No sabías que me es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Nuevamente Jesús en sus costumbres le decía a sus papás que era preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre. Entonces, otra de las costumbres de Jesús era que se ocupaba en el servicio en el templo, ¿verdad? Entonces, a partir, y como les decía Sergio, Isaías, ya están desde 9, 10 años sirviendo. Qué bueno, ¿verdad? Porque incluso antes de los 2 están aprendiendo de la cultura del templo, están aprendiendo de la palabra, están sirviendo y están creciendo de buena manera. Esas ya vamos con 3 costumbres de Jesús, que son costumbres del templo, ¿verdad? En Lucas 2:51, ahí en Lucas 2 narra toda la historia de Jesús, que era lo que les comentaba. Y nuevamente dice, y descendió, cuando ellos regresan, los papás de Jesús, ¿verdad? Regresan al templo y lo encuentran a él hablándole de la palabra, y su mamá le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Le dice, ¿por qué nos hiciste esto? ¿No sabes que estamos preocupados? Estábamos preocupados, ¿verdad? Entonces él les responde, ¿verdad? Que era necesario que él se ocupara en las cosas del Señor. Pero luego no es que no se sujetó a los padres, sino que luego dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Entonces, otra de las costumbres de Jesús en su adolescencia era de que, a pesar de que lo que el Señor estaba haciendo en él, en el servicio en que lo estaba utilizando, lo utilizaba, ¿verdad? Y crecía como dice adelante este mismo versículo, este mismo capítulo, que él crecía en sabiduría, en gracia, pero a pesar de eso continuaba sujeto a sus padres, ¿verdad? Quiero seguir en Lucas 2, 39 al 41.
hablando de Jesús, pero ya posteriormente a su adolescencia, ya en su ministerio, en Lucas 22, 39 al 41, dice: y saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Entonces dice que todo lo que le comento le voy a decir al final porque es necesario, ¿verdad? Porque creo firmemente en que Dios está haciendo entre nosotros una generación de Joel. En los live que tenemos la bendición de estar siempre, menciono lo de Joel, porque yo sé que esa palabra, esa promesa se va a cumplir en nosotros, dentro que el Señor dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones, ¿verdad? Entonces, para que esa promesa se cumpla en nosotros, es necesario que nosotros creamos ese clima o esa condición perfecta para que el Señor se manifieste. Le voy a contar por qué surgió este tema. El pastor estaba compartiendo el tema de encendiendo el fuego, ¿verdad? Y él mencionaba de cómo se encendía el fuego, ¿verdad? Entonces, posteriormente venimos a los servicios de jóvenes. El Señor nos bendice, hay palabra todos los días, y por eso lo mencionaba nuevamente Abner ayer. Hay palabra cada sábado con nosotros, ¿verdad? Hay ministración cada sábado que nuestro pastor nos ministra la palabra, nos bendice, y luego depende de nosotros el fruto que vamos a dar de lo que constantemente se nos dice, ¿verdad? Pero muchas veces no damos los frutos esperados porque hay grietas o porque hay situaciones que hacen que lo que venimos a traer a la iglesia luego nos vayamos y se nos olvide, ¿verdad? Entonces, después de que él terminó el tema de encendiendo el fuego, dije, bueno, consideré necesario, dice, bueno, ahora es cuidando el fuego. ¿Cómo cuidamos ese fuego? Para que ese fuego se mantenga encendido. Se recordará también que en otro tema nos mencionaban lo de Abraham, que cuando subió al templo, ellos no fueron a encender el fuego ahí arriba, sino que Abraham e Isaac iban con el fuego, cuidando el fuego, ¿verdad? Subieron al monte. Entonces nos corresponde a nosotros que cuando venga la bendición y enciendan el fuego, decir, bueno, ahora tengo que cuidarlo, ¿verdad? Cuando esté en la escuela, esté en su trabajo, esté en su colegio, en donde esté, bueno, nos vamos a cuidar porque debemos de cuidar este fuego, ¿verdad? Como generación que queremos ser bendecidos por el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Ya voy avanzando, ya voy a la mitad más o menos. Dice en Lucas capítulo 4 versículo 16, dice, estamos para recordarle a los que nos llevan la pista acá, dice, estamos viendo las costumbres de Jesús, ¿verdad? Cuando Él estuvo en la tierra, porque a través de eso vamos a aprender qué es lo que debemos hacer nosotros en el templo, cómo es de que debemos de comportarnos, ¿verdad? En Lucas 4:16, en la Biblia de las Américas, dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, nuevamente la costumbre de Jesús, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, dice. Nuevamente otro hábito, buen hábito que debemos de tener nosotros es la lectura de la palabra, ¿verdad? Uno o dos jóvenes han dicho cuando les decimos que le toca ministrar o le corresponde ministrar ofrendas, no hermano, porque eso no es para mí, ¿verdad? Entonces es necesario que tengamos siempre una flecha ahí lista, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo el Señor tiene una bendición para nosotros y es necesario que vayamos avanzando en el templo, ¿verdad? Yo le decía al inicio que pusiera atención porque nosotros con un grupo de jóvenes de hace un tiempo queríamos hacer un video de este tema, ¿verdad? De la cultura de templo, porque
hay buenos hábitos o buenas costumbres que no debemos de perder, ¿verdad? De no perder el enfoque de lo que venimos a hacer a la casa del Señor, que no es de que estemos callados sin movernos ni nada, sino que también ser participativos, pero dentro de lo que, sin perder la visión de lo que venimos a hacer a casa, que es a buscar al Señor, a ser equipados en el reino. Y entonces esta tarde quiero más adelantito para todos, ¿verdad? Alguien tiene su rema escrito de todo lo de lo que lleva, escriba de último y ponga el rema del tema, ¿verdad? Entonces al final vamos a hacer un video, todos, vamos a hacer un video en donde vamos a extraer esas pequeñas frases y remas de cada uno. Vamos a hacer el video y vamos a poner de práctica la palabra que también el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Que sé ejemplo en conducta, en palabra, ¿verdad? Y en testimonio. Entonces vamos a tomar nosotros esa iniciativa de ser ejemplo para el pueblo, ¿verdad? Entonces ahorita usted vaya pensando sobre su rema de esta tarde, ¿verdad? De la cultura del templo, y anote lo de último, rema, y anote su rema, y vamos a tratar de grabarlo el día de hoy para que se pueda trasladar en los servicios para los hermanos también, ¿verdad? Lógicamente se lo trasladamos a nuestro pastor y lo autoriza y lo trasladamos. Entonces vaya usted apuntando su rema de esta tarde. Ya voy concluyendo, ya casi voy concluyendo. Quiero hacer, para no alargarlo tanto, resulta que en el antiguo pacto, habían todo. Si habían malas prácticas o malas costumbres en el templo, todo era castigado muy radicalmente, ¿verdad? Se recordará de los hijos de Elí que menospreciaban las ofrendas, ¿verdad? Y que el Señor fallecieron, ¿verdad? A raíz de la irreverencia que tenían para las ofrendas. Voy a tomar, porque siento que sí está fuerte la lluvia, pero ya vamos a concluir, y como le digo, vaya apuntando su rema de esta tarde para poner en práctica y que esta tarde se nos selle la palabra de esa manera, ¿verdad? Entonces resulta que en el antiguo pacto, si alguien hacía algo indebido dentro del templo, era castigado en cierta manera muy radical, ¿verdad? Como los hijos de Elí, que menospreciaban las ofrendas, ¿verdad? O también los que ofrecieron fuego extraño. El nombre, ¿alguien se recuerda de los que ofrecieron fuego extraño? Nadab y Abiú, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, pero hay varios ejemplos que se dieron en el antiguo pacto de situaciones que el Señor que se castigó de una forma radical. Entonces era necesario, y después de que había reverencia del pueblo, había reverencia a raíz de esta situación. Resulta que conforme el tiempo, muchas veces perdemos esos buenos hábitos o esas buenas costumbres que desarrollamos en el templo, ¿verdad? Entonces, para concluir, que estén listos con su Biblia, yo le voy a pasar el micrófono, porque vamos a hacer un resumen de las cosas que sí hay que hacer en el templo. Espero que no esté muy, yo creo que sí lo ven ahí, ¿verdad? Los que están al frente. Entonces, quiero cómo debemos o qué sí debemos hacer en la casa del Señor, ¿verdad? Ya para concluir. Entonces, lo primero, vaya buscando un joven, Lili, tal vez si me hace favor, Levítico 19:30. Aquí Keila con Lucas 2:46, por favor. Julio con Habacuc 2:20. Romanos 10:10. Samuel. Salmo 5:7. Vivi, por favor. Primer libro de Samuel 1:17. Lo voy a leer yo porque es la versión Dios habla hoy. Y Primera de Corintios 14:40.
Si me hace favor, vamos a ver, Elizabeth, vamos a hacer un resumen, ya concluí el tema, esto vamos a hacer el resumen esta tarde ya, es el resumen del tema, ¿verdad? De que sí debemos hacer. Lo primero que sí debo hacer y tener en la iglesia, gracias Nelson, lo primero que sí debo hacer en la iglesia, en la casa del Señor, es tener reverencia. ¿Por qué lo debo hacer? Dice, es porque debo reconocer quién está en el templo. Y por favor en Levítico 19:30, Lili era, ¿verdad? Por favor. Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. La segunda parte dice, y tendréis mi santuario en reverencia. Cuando vimos los sinónimos hace ratos de casa, acá se lo pongo nuevamente porque ya estamos haciendo un resumen. Decíamos que casa es igual a familia, hogar, templo, santuario, palacio. Entonces el Señor nos está pidiendo que tengamos reverencia, ¿verdad? Que tengamos reverencia en el templo. ¿Y cómo se traduce la reverencia, verdad? Tal vez en ser participativos, ¿verdad? En participar dentro de la iglesia, pero en no hacer incluso bromas pesadas dentro del servicio, ¿verdad? Porque debemos de tener reverencia dentro de la casa del Señor. Esa era la primera, de que sí debemos de tener reverencia. ¿Y por qué debemos de tener reverencia? La segunda es que debemos sentarnos y escuchar la palabra. ¿Quién tiene el versículo? Keila. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Este era el versículo de Jesús. Este era el versículo de Jesús que en donde él... Aquí todavía no, ya me adelanté. Sí, dice, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas, ¿verdad? Entonces, acá es donde debemos de venir a la casa a sentarnos, a escuchar, ¿verdad? Y aprender, y sí se puede hablar, claro que es porque ahí veíamos que el Señor lo que decía era que Jesús cuando estaba en el templo preguntaba, ¿verdad? Y participaba, pero siempre buscando el aprender en la casa. Luego el tercer paso, podemos, yo creo que sí se me desconectó ya. Vamos a ver. No, ahí está. Entonces, lo que sí también debemos hacer en el templo es guardar silencio a la hora de las profecías, ¿verdad? Porque muchas veces hay ruidos o algo dentro de las profecías, pero en Habacuc 2:20, ¿quién lo tiene? Julio, por favor. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Dice que ¿por qué lo debemos de hacer? Es porque debemos de tener la actitud correcta durante el desarrollo del servicio. Durante la alabanza, pues usted, como dice el coro, ¿verdad? Puede perder la compostura ahí, puede correr, puede gritar, puede danzar, porque es parte del tiempo del servicio. Pero a la hora de las profecías ya debemos ya de mantenernos en silencio para que el Señor nos hable a través de las profecías. Ya otra buena costumbre que sí debemos de tener dentro del templo es escuchar la voz de Dios. En Romanos 10:10, por favor, ¿quién? Samuel. Gloria a Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Sí está fuerte la lluvia. Lo bueno es que gracias a Dios no se ha ido la energía. Pero ya vamos a concluir. Solo estoy haciendo un resumen para que se nos quede el resumen de la palabra, ¿verdad? Dice, entonces, escuchar la voz de Dios. Dice que la fe viene por el oír. Entonces, para que podamos crecer en la palabra, crecer espiritualmente, debemos de poner atención a la palabra del Señor, ¿verdad?
Entonces, ¿qué era lo que leíamos en Romanos 10:10? En Salmo 5:7, ¿quién lo tiene? Dice, pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante fiel y amor, y me inclinaré ante ti para adorarte en tu templo santo. Amén. Cuando vengamos a la adoración, al templo, ¿verdad? Vengamos dispuestos a rendirle adoración al Señor, ¿verdad? Que es uno de los motivos primordiales por los que venimos, ¿no? Ahí sí que no se vale, ¿verdad? Que en algún momento de la adoración esté alguno de nosotros con su teléfono o algo, ¿verdad? Porque estamos en la adoración sirviendo al Señor. Ya para concluir, la penúltima dice recibir la ministración final, ¿verdad? Que es muy importante. En primer libro de Samuel 1:17, quiero leérselos acá. Está narrando de Ana, ¿verdad? Cuando llegó al templo, dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ¿verdad? Entonces, cuando vengamos a casa es necesario que vengamos desde el inicio hasta el final y que nos llevemos la bendición que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Porque en medio de eso, como lo decía Abner también en una prédica, nuestro costal sea amarrado, ¿verdad? Y llevemos la bendición completa a casa, ¿verdad? Entonces ya de último, tengo acá, vamos a ver, dice respetar los tiempos del servicio, que en primera de Corintios 14:40, ¿quién? Elizabeth, el último Nelson, el último ya, que es el respetar los tiempos del servicio, que es necesario. Pero que todo se haga decentemente y con orden. Amén. Al final, dentro del desarrollo del servicio, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para gozarnos en alabanza, tiempo para gozarnos en adoración, tiempo para escuchar la palabra, para aprender. Pero usted dirá, ¿por qué toda esta situación? O sea, ¿por qué es necesario? Quizás lo ve incluso por ser muy radicales, pero sabemos que el Señor tiene una gran bendición para esta generación. Yo estoy seguro de que Él tiene una gran bendición para nosotros. Y en Hechos 2:1 y 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y quiero leer este versículo ya para terminar en Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Ahora mire la palabra unánimes. Dice, adverbio de un compuesto, dice, acuerdo común, unánime. Pero acá quiero ver algo que me impactó bastante. Dice que el estar unánimes, dice que es estar con la misma mentalidad. No sé si lo lee ahí usted. Acá mire, estar con la misma mentalidad, estar unánimes en unidad de común acuerdo. Entonces, lo importante es que cuando vengamos al templo, vengamos con una misma mentalidad, ¿verdad? Vengamos con un mismo propósito, vengamos de común acuerdo, porque si alguien no está en la misma sintonía, no va a descender la presencia o el derramamiento del Espíritu como nosotros queremos, ¿verdad? Si me ayuda por favor el del piano en subir ya, vamos a concluir ya el tema esta tarde. Me impactaba esto porque dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces resulta de que hay un tema que se llama los de repentes de Dios, ¿verdad? De que muchas veces de repente no es un tan de repente, ¿verdad? Sino que el pueblo
la presencia y el Espíritu se derramó ese día, porque había un ambiente, un espacio adecuado para que el Señor se manifestara, ¿verdad? Entonces los de repente de Dios suceden cuando nosotros estamos en una misma mentalidad, ¿verdad? Estamos en un mismo acuerdo. Entonces vamos a concluir esta tarde. Espero que a pesar de la lluvia haya captado y haya tenido un rema, pero más que cualquier palabra o rema, muchas veces es necesario que pongamos en práctica la palabra en el diario, cada vez que nos congreguemos, ¿verdad? Para que no perdamos de vista nuestro propósito verdadero cuando vengamos a la casa del Señor, que es buscar de su presencia, buscar de su palabra, crecer espiritualmente, y también pues como consecuencia también nosotros tener comunión entre nosotros. Que el Señor le bendiga. Pongámonos en pie, vamos a orar, y seguidamente, como le decía, después vamos a tener una actividad. Entonces si usted puede, lo que se acomoda, escribir su rema todavía, o si ya lo tiene, pues también quédense todos, por favor, porque sí quiero que participemos todos en el video. Y a la vez pues vamos a invitar a los jóvenes a que vengan a este servicio, ¿verdad? Cuando inicio con lo de Daniel, en lo que los hermanos se van ubicando, quiero leerles lo que está contenido en el libro de Daniel. Gloria a Dios. Aquí, acá. En Daniel 1:4. ¿Por qué también son necesarios estos temas? Dice, porque dice en Daniel 1:4, muchachos, incluso secularmente, ¿verdad? Se estaba buscando muchachos, dice, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ¿verdad? Sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, ¿verdad? Dice que el Señor nos creó a nosotros como reyes y sacerdotes, y entonces como reyes y sacerdotes nuestro comportamiento dentro de la casa debe ser adecuado a eso también, ¿verdad? Entonces levante sus manos, su voz, vamos a orar para sellar la palabra y posteriormente pues tener esta actividad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta bendición, Señor, que me diste de estar en este lugar, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de tu fidelidad, Señor, eres fiel para con nosotros, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, yo soy convencido, Padre, de que estás creando en nosotros una generación, Señor, apta para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, una generación apta para toda buena obra, para bendición de esta casa, Señor. Permite, Señor, que dentro del templo, Señor, tengamos reverencia a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tengamos reverencia y que podamos cada día, Señor, crear el ambiente adecuado, Señor, para servirte, para alabarte, para adorarte, que tu presencia pueda manifestarte en esta casa, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad y tanta misericordia en medio de nosotros, Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia con poder y gloria.
con poder y gloria, llena este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, tomando el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Yo anhelo En el tu nombre de Jesús. presencia. En el nombre de Jesús, Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús. Estás derramando, Señor, en esta generación. Lo que vas a hacer en medio de Llena nosotros. este lugar. Espíritu Santo, yo te anhelo tu presencia, con poder y gloria, y en este lugar. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, y tomando el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Gracias, Señor. Sí, Señor, bendito. Gracias, Padre Santo, por esta tarde de bendición, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Gracias, Padre Santo, por equiparnos, por llenarnos de tu presencia y por la obra que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que es necesario crecer en sabiduría, en palabra, pero también en obras, Padre Santo. Gracias por lo que estás haciendo en esta generación, Señor, porque en la intimidad, Señor, estás preparando soldados aptos para dar tu palabra, aptos para enseñar, aptos para llevar tu palabra de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la obra, Señor, que estás haciendo en esta generación, Señor. Declaramos, Señor, y con la delegación que se me ha dado, Señor, que esta generación es una generación bendita, Señor. Es una generación bendita. Es una generación bendita. Una generación, Señor, que vencerá lo que nuestros antepasados, Señor, no hicieron. Señor, es una generación que va a conquistar las promesas, Señor, en el nombre de Jesús.
que a través de tu Espíritu Santo, que nos da el poder, que nos da las fuerzas, vamos a alcanzar esas promesas, Padre Santo. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Bendice las familias aquí representadas, Padre Santo. Y que todo sea, Señor, de bendición para sus hogares, para las vidas de cada uno, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a hacer la actividad esta, así. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Libertad TV y Ministerios Ebenecer San Lucas Tolimán presentaron una transmisión en vivo de nuestro servicio devocional. Esperamos que haya sido de bendición y edificación para tu vida espiritual.